En el campus subí los videos de la clase anterior, 2 videos, trato de hacerlos no muy largos porque cuesta mucho subirlos, y los PowerPoint, incluso PowerPoint de que vamos a ver hoy, para alguno que quisiera verlo con anticipación. La clase anterior, los videos que subí, es de obligaciones plurales los primeros temas que tienen, cuando el contenido, la prestación de la obligación es divisible o es indivisible. Y lo que vimos es que el régimen jurídico, cuando el objeto es posible dividirlo y que no se desnaturalice el mismo, como ocurre en la obligación de dar sumas de dinero, entonces tenemos a Juan y a Pedro como deudores, por ejemplo, de una cantidad de dinero y es posible dividir en cuotas lo que va a abonar cada uno. Eso siempre es posible en la medida cuando la prestación no se desnaturaliza y puede ser cumplida en partes. Y hablamos también qué pasa y cuáles son los efectos jurídicos cuando lo que se debe es imposible dividirlo, caso de obligaciones de dar cosas ciertas, si vendo una propiedad, si son varios acreedores o varios deudores de una cosa cierta, como puede ser un inmueble, o de una obligación de hacer que no puede ser fraccionada de alguna manera, sino que todos deben cumplir con determinado hecho, o de una obligación de no hacer cuando más de uno esté obligado a abstenerse de realizar determinado hecho. Entonces, esta diferencia de prestación entre lo que es divisible y lo que es indivisible nos dan efectos jurídicos distintos. ¿Cómo podríamos sintetizar eso? Podríamos decir que cuando es posible dividir el objeto, puede haber una vinculación en donde el efecto que ocurra entre uno de los deudores y uno de los acreedores, si extingue la obligación, esa se va a extinguir para todos en los casos de la indivisibilidad. En cambio, en la divisibilidad es posible que cada parte, cada deudor con cada acreedor, extinga la obligación, cumpla o incurra en mora o exista una actividad culpable o dolosa y eso no afecte a los demás. Ahora, todo esto del objeto divisible e indivisible hay que conectarlo con lo que vamos a ver hoy, que es cómo se vincularon las partes. Se pueden vincular, hablando siempre de sujetos plurales, que puede ser una pluralidad activa o una pluralidad pasiva o pluralidad de ambos polos. Puede ser que se vinculen de manera simplemente mancomunada, puede ser que exista solidaridad en ese vínculo o puede ser que exista concurrencia. Y esta forma de vincularse también va a traer aparejado efectos jurídicos. A la vez, cuando empecemos a hablar de la forma en que se vinculan las partes, lo cual va a surgir o bien del contrato o bien en los casos en que la ley determina que hay solidaridad o una propagación de efectos, eso va a estar a su vez relacionado si el objeto es posible dividirlo o no. Entonces, esas posibles combinaciones las vamos a ver hoy. Yo voy a arrancar compartiéndoles las simplemente mancomunadas, que son las primeras que vamos a ver. Vamos a arrancar entonces con las obligaciones plurales que pueden ser simplemente mancomunadas o solidarias. Y luego vamos a ver una categoría más que se agrega en el Código Civil y Comercial actual, que es la concurrencia, las obligaciones concurrentes. Y vamos a ir viendo ejemplos de esto para ver cómo funciona en la práctica.
Ahí admito los que quedan. Bien, cuando hablamos de obligaciones plurales, a ver si pongo la siguiente, siempre tenemos varios sujetos deudores y un acreedor, o varios acreedores y un deudor, o varios deudores y varios acreedores. Eso es lo que tenemos que tener como punto de partida, que estamos hablando de pluralidad en alguno de los polos, o al menos en uno de ellos. Esa pluralidad se clasifica en originaria y derivada. ¿Por qué? Originaria es cuando, demovida en la obligación, si tiene como fuente un contrato, por ejemplo, encontramos un acreedor y varios deudores, o varios acreedores y un deudor, o varios acreedores y varios deudores. Ahora, puede ser que la obligación haya nacido con un deudor y un acreedor. En el caso, por ejemplo, que el deudor fallece y eso es trasladado a sus herederos, por ejemplo, allí habría una pluralidad derivada, es decir, una obligación que nació con un solo acreedor y un solo deudor pasa a tener uno de los polos plurales. La característica fundamental de estas pluralidades es que hay una única prestación. Lo que es plural son los sujetos. El objeto es uno, posible de dividir o imposible de dividir, indivisible, pero es una única prestación. Y la causa también es única. ¿Qué queremos decir cuando la causa es única? Nos referimos a la causa fuente. Por ejemplo, hay pluralidad de sujetos en un contrato, en una obligación que nace de un contrato. O hay pluralidad de sujetos en un caso de responsabilidad civil donde hay una obligación de varios responsables de un daño, con lo cual son varios deudores que deben afrontar la indemnización. ¿Sí? Entonces, la causa fuente, estamos hablando de dónde se origina esa obligación plural. Puede ser de origen contractual o puede ser de origen extracontractual y por lo tanto se tratará de una cuestión de responsabilidad civil. Bien, dentro, como dijimos, de las obligaciones simplemente mancomunadas, son aquellas que, referidas a la forma de vincularse, cada deudor va a deber una parte de la prestación, de esa prestación única, y cada acreedor va a tener derecho a cobrar solamente una parte de ella. Por eso el 825 nos está dando la definición de qué se trata una obligación simplemente mancomunada. Es aquella en donde el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores y deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros. Vamos a ir a un ejemplo. Se realiza una contratación entre un acreedor y varios deudores. La obligación de cumplimiento de más de 2 deudores, con lo cual sería plural en la parte pasiva, si es simplemente mancomunada, significa que cada uno de ellos va a tener que cumplir nada más que con su parte. Alguien podría perfectamente preguntar, entonces, ¿estamos hablando de que esa obligación tiene una prestación posible de dividir o es indivisible? Para que se considere simplemente mancomunada con los efectos que tiene esa forma de vincularse, nos estamos refiriendo a un objeto divisible.
Por ejemplo, el acreedor tiene derecho a exigir de cada deudor de una obligación dineraria la cuota parte a la que se comprometió cada uno. Juan y Pedro son deudores de Mabel. Juan y Pedro deben dinero a Mabel, con lo cual Juan y Pedro cada uno tendrá que pagar una parte. ¿Cómo se decide esa parte? Bueno, tendremos que ver cómo se comprometieron en ese acuerdo. Si Juan y Pedro se comprometieron por partes iguales, Mabel, que es la acreedora, le podrá exigir a Juan el 50%, la mitad de lo que se adeuda, y a Pedro la otra mitad. Esto, en un ejemplo bien simple, significa que lo simplemente mancomunado en la vinculación es que se le puede exigir a cada deudor únicamente su cuota parte. Y si fuera más de un acreedor, Mabel y Jorge, que le reclaman a Juan y Pedro, Mabel y Jorge cada uno va a poder exigir la cuota de crédito que tenga. Por eso se dice que cuando son simplemente mancomunadas, cada acreedor puede exigir su porción y cada deudor solamente está obligado por su porción. ¿Esto qué efectos tiene? Esto trae como efectos que si un deudor, en caso que hubiere dos deudores y un acreedor, un deudor cumple con su parte, extingue su deuda, como si fuera independiente de la del otro. Por eso se dice que son cuotas diferenciadas y como si fueran distintas obligaciones en una. Juan debe el 50% de la deuda, Pedro debe el otro 50%. Si Juan cumple con su 50%, extingue el crédito que tiene con el acreedor por su parte y no debe más que eso. No tiene que ver con el otro acreedor en la misma obligación, pero que se comprometieron de manera simplemente mancomunada. Juan debe su 50%, Pedro su 50%. Si uno cumple y el otro no, la mora, la culpa que tenga el que no cumple, no va a incidir en el otro. Por eso, cuando estamos frente a obligaciones simplemente mancomunadas de un objeto divisible, es decir, posible de fraccionar, la responsabilidad de cada uno en el incumplimiento es absolutamente personal y los efectos no se trasladan al otro. Si uno no cumple o si cumple y extingue la deuda, se resuelve como si fuera esa porción de deuda con el crédito, esa porción de crédito, independientemente del otro que no cumple y que por lo tanto será responsable por el incumplimiento de su cuota parte. Para que esto sea posible, tienen que darse las dos cuestiones. Que sea una obligación de vinculación simplemente mancomunada y que a su vez el objeto sea divisible. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si nos vinculamos de manera simplemente mancomunada, que son vínculos, como decimos, disociados, la relación entre el acreedor y cada deudor es distinta, una con relación a la otra, en la misma obligación y con la misma prestación y la misma causa, pero con vínculos disociados. Ahora, si el objeto es indivisible, como hablamos en la clase anterior, la indivisibilidad va a tener en cuanto a los efectos mayor fuerza que el vínculo simplemente mancomunado. ¿Por qué es esto? Porque si el objeto Juan y Pedro, en lugar de deber dinero, deben la entrega de una propiedad, la única posibilidad del acreedor es reclamarle a Juan
y a Pedro, o a Juan o a Pedro, el total de la prestación, porque no es posible dividir el objeto. Con lo cual, aunque la relación, el vínculo, se haya planteado como simplemente mancomunado, es decir, bueno, en este vínculo no hay propagación de efectos, el hecho de que el objeto sea indivisible va a provocar que la ley que se le aplique, que la normativa, haga que los efectos sí se propaguen. Esto significa, si Juan y Pedro deben una propiedad, el acreedor le reclama a Juan el total de la propiedad, Juan cumple con la entrega de la propiedad, va a quedar liberado Juan y también va a quedar liberado Pedro de esa obligación. Ya ahí los vínculos no están disociados por el objeto. Entonces, ¿qué normativa se va a aplicar? La normativa que se refiere a la indivisibilidad. Si uno de los deudores cumple por el total, porque el objeto es indivisible, esa extinción del crédito y consecuentemente de la deuda va a correr para ambos. El acreedor ya no tiene nada que reclamarle a ninguno de los deudores. ¿Qué pasa si uno de los deudores, la obligación es simplemente mancomunada, pero el objeto es indivisible? Uno de los deudores incurre en mora o por lo tanto, con culpa. Bueno, esa situación personal de la mora o la culpa es el único caso en la indivisibilidad que es personal, que no afecta a los otros que están en el polo pasivo, en la pluralidad del polo pasivo. ¿Alguien quería hacer alguna consulta? Sí, profe, yo. Sí. En caso de que uno de los deudores abone toda la cuota, digamos, y le puede reclamar al otro deudor que pague su parte que no pagó. Bueno, eso únicamente es posible cuando la relación es simplemente mancomunada y el objeto es posible de dividir, es divisible. Por lo tanto, ahí son como vínculos disociados. Entonces, el acreedor le va a reclamar una parte a uno, una parte al otro. Ahora, si el objeto es indivisible, no hay otra posibilidad que el acreedor le reclame el total a cualquiera de los dos deudores. Y ahí es donde la extinción que se produce porque uno entregó el total va a ser extintivo para el otro, porque la obligación ya está cumplida con esa entrega. ¿Sí? Claro, pero a lo que voy es, si, digamos, si hay dos deudores y un acreedor, uno de los deudores pagó el total. Sí. El otro deudor que no pagó, ¿le puede reclamar al otro deudor, digamos? Bueno, ahí No sé, vienen, que sería posterior, digamos, ¿qué pasa? El deudor entrega el total al acreedor, ¿sí? Ahora, habrá que ver qué vínculo interno existe entre los deudores, por lo cual el deudor que paga el total le pueda reclamar cuota parte al codeudor. Esas relaciones internas son relaciones de contribución y van a ser por partes iguales o en función de la proporción que se haya convenido. Por ejemplo, supongamos que el ejemplo más claro es Juan y Pedro deben dinero al acreedor, los dos deudores. Uno debe 50%, el otro 50%. Sin embargo, uno de los deudores paga el 100% al acreedor y extingue la obligación para el acreedor, para con el acreedor. Pero a su vez tiene derecho a una acción de reintegro, de regreso, de contribución respecto al codeudor que debe abonarle el 50%.
Entonces, una cuestión es la relación de los deudores para con el acreedor en la obligación principal. Uno de los deudores paga el total, tiene su acción respecto al otro para que cumpla la parte que le corresponde. La parte que le corresponde al codeudor será en función de lo que hayan convenido internamente. Y si no lo convinieron, va a ser por partes iguales. ¿Sí? Sí, Flavia. Gracias, profe. No, que entonces es simplemente mancomunada por este tema de que se fraccionan las relaciones particulares, pero el objeto puede ser divisible o indivisible, porque yo tenía entendido que solo podía ser divisible, y ahí ya me confundí. No, puede ser de las dos maneras. Puede ser divisible o indivisible. ¿Qué ocurre? Si es indivisible, se van a aplicar las reglas de la normativa de indivisibilidad, porque ya no se puede entender que se le reclama una parte a cada uno, ¿sí? Entonces, lo que podríamos decir para facilitar esto es que cuando hay una obligación de vínculo simplemente mancomunado y el objeto es indivisible, la indivisibilidad del objeto puede por sobre el vínculo simplemente mancomunado. Entonces, las reglas que se van a aplicar son las de indivisibilidad. ¿Sí? Por lo tanto, cuando una obligación simplemente mancomunada tiene plena aplicación en sus principios de que son vínculos disociados y cada uno reclama su parte, cada deudor debe nada más que su parte, cuando el objeto es divisible. Este es el ABC de la cuestión. Digo, profesora, sí. discúlpeme que la interrumpa, pero Sí, a mí sí. no me quedó claro la parte de cuando usted habló de la mora. ¿Se puede Sí. dar el caso de que uno de los deudores entre en mora y no afecta al otro? Eso es lo que yo entendí. Sí, sí. En la medida que es simplemente objeto mancomunada, es así. Y Sí. si el objeto es indivisible, ¿cómo sería, digamos? Porque de alguna manera está arrastrando el incumplimiento del otro. Entiendo al punto que vas. Ahora, si el acreedor decidió exigirle el cumplimiento a uno solo de los deudores por el total de ese objeto indivisible y este cae en mora, esa mora que puede generar daños no le afecta al otro a quien no demandó. ¿Sí? Ajá. Ajá. Quiero decir, cuando el acreedor es el que decide reclamar solo a uno de los deudores por el total, su mora o la culpa no afecta al otro en una obligación simplemente mancomunada, sea de objeto divisible o sea de objeto indivisible. Ahora, si reclama uno y ese al que la reclama cumple con el total, la extinción sí va para todos y propaga esos efectos en la obligación indivisible. Ese efecto es diferente cuando el vínculo es solidario, pero ya lo vamos a ver para no confundir. Entonces, la cuestión central... Yo no termino de entender eso, de que si al ser el objeto indivisible, la indivisibilidad del objeto puede sobre el vínculo, sí. ¿Por qué la obligación se nacería como simplemente mancomunada? Quizás una burrada lo que estoy preguntando. No, está perfecto. La aclaración sería, si la obligación contractual o extracontractual no es solidaria, y acá tendríamos que agregar, es solidaria solamente si se pacta como solidaria o la ley determina que es solidaria. La solidaridad es excepcional en ese sentido. Solamente hay propagación de efectos y solidaridad cuando las partes lo convienen expresamente o cuando lo dispone la ley. No se presume la solidaridad.
Por lo tanto, si el caso no está incluido en la normativa que expresamente dispone solidaridad o no está convenido en un contrato, es simplemente mancomunada. Esa es la regla. Ahora vamos a ver solidaridad y vamos a ver qué se justifica esto que estamos diciendo. Por lo tanto, yo una vez que termine todo este tema, vamos a hacer un repaso y ya teniendo idea de lo que es la solidaridad y la concurrencia, vamos a comprender mejor las diferencias de cada una. Lo importante es saber que para que sea simplemente mancomunada no está pactada ni dispuesta en la ley la solidaridad. La solidaridad es la expansión de efectos hacia todos los sujetos plurales, en la mayoría de las cuestiones legales que se presentan. Ahora bien, si no está pactada o no está dispuesta en la ley, es simplemente mancomunada. Pero para que lo simplemente mancomunado se entienda como vínculos disociados, donde cada deudor con el acreedor o con cada acreedor tienen como si fueran vínculos separados en la misma obligación y no respondan unos por otros, solamente eso se da si el objeto es divisible. Porque si el objeto es indivisible, la normativa se acerca un poco más a la solidaridad. Si bien no son los mismos efectos, voy aclarando, pero el objeto ya está condicionando ese vínculo simplemente mancomunado. Por eso digo que la indivisibilidad va a tener más fuerza, la indivisibilidad del objeto, que el vínculo simplemente mancomunado. Por lo tanto, para esta idea de distintas relaciones en una pluralidad entre el acreedor y varios deudores, por ejemplo, solamente es posible cuando es una obligación simplemente mancomunada y de objeto divisible. Entonces, las partes no previeron propagación de efectos, la ley no dispone la solidaridad y el objeto es perfectamente partible en cuota parte sin desnaturalizarse. Es el típico ejemplo de la obligación simplemente mancomunada dineraria. ¿Sí? Bueno, voy a pasar para que sigamos conectándolo. El Power es un poco más largo, pero me parece que es el momento para introducir la solidaridad y ver cómo funciona en el vínculo solidario. Y ahí vamos a poder establecer bien las diferencias. En la solidaridad vamos a ver qué casos prevé la ley de efecto solidario o está previsto en el contrato. Les voy a dejar de compartir después yo se los voy a subir todo completo, pero para que tenga una lógica lo que estamos hablando, las solidarias. Bien, acá comencé con lo que hablamos, para que sea simplemente mancomunada, solidario o concurrente, va a tener incidencia en los efectos que va a determinar la ley para esos sujetos deudores y acreedores. En las obligaciones de sujeto plural dijimos, los vínculos están disociados como si fueran separadas las cuotas partes en las simplemente mancomunadas y coligados en las solidarias. Bien, ¿qué significa que en la solidaridad los vínculos están coligados? Si en un contrato hay un acreedor y más de un deudor, y el vínculo, la manera en que se relacionan es deudores solidarios por el cumplimiento de la prestación, implica que el cumplimiento de uno va a propagar sus efectos a los demás. La extinción, si uno cumple con la obligación, se cumple para todos. Si uno incumple, ese incumplimiento va a también traer efectos para los restantes. ¿Por qué? Porque decidieron en ese contrato vincularse los deudores
de manera solidaria. Si en un acuerdo se establece que todos los deudores responden de manera solidaria, implica que el acreedor le puede reclamar a cualquiera de ellos el total, sea divisible o indivisible la prestación. Acá en la solidaridad ya no nos interesa si el objeto es divisible o indivisible. El efecto de la solidaridad es más poderoso, si se quiere, que la prestación divisible o indivisible. Dicho de otra manera, si más de un deudor le debe al acreedor una suma de dinero o le deben una cosa indivisible, no interesa en la solidaridad. ¿Por qué? Porque los efectos se van a propagar por efecto de ese vínculo solidario. El efecto de la solidaridad que nos va a dar la ley se propaga hacia todos, independientemente de que la obligación sea divisible o indivisible. Por ejemplo, el objeto es divisible. Juan y Pedro le deben una suma de dinero al acreedor. El acreedor le va a poder reclamar a Juan o a Pedro el total. ¿Por qué? Porque el vínculo es solidario. Y ahí no importa que lo que haya que cumplir sea posible de dividir. Se comprometieron como deudores solidarios, por lo tanto, debe cada uno el total al acreedor. Esta solidaridad, como dije, puede surgir en un acuerdo contractual de ese mismo contrato. Si no surge del contrato, no hay solidaridad, es simplemente mancomunada. De acá vienen los efectos. A ver, vamos a los efectos y después vemos los casos. La solidaridad es la forma de vincularse las partes donde cada acreedor le puede reclamar el total a cada deudor. Si así está previsto, implica que él o los acreedores le pueden reclamar el total a cada deudor, sea el objeto divisible o indivisible. Decidieron vincularse de esa manera. Pero este segundo punto, donde decimos que la obligación solidaria no se presume, eso es una regla fundamental para que se acuerden. Si no está previsto o no surge de la ley, no hay solidaridad. La diferencia que podemos hacer es, si el vínculo, si la solidaridad es activa, es decir, cualquier acreedor puede reclamar el total a uno o a más de un deudor, existiendo uno o más de un deudor, esa solidaridad debe surgir del título de la obligación, quiere decir, debe estar previsto en el acuerdo. Si está previsto en el acuerdo que cada acreedor puede reclamar el total, eso es la solidaridad activa. No ¿Y ese surge deudor después a los demás? ¿Cómo? Ese deudor, me refiero, en lo que es la solidaridad, ¿puede reclamar al resto después? Sí, la parte del total, sí, la parte del total que cumpla. Y también existe entre los acreedores, supongamos que tenemos dos acreedores solidarios, previeron solidaridad en ese título constitutivo, en ese contrato, por poner un título de obligación. Y uno de los acreedores cobra el total, el otro tiene la posibilidad de accionar en función de la cuota parte que hayan previsto de cada uno, por partes iguales o no. ¿Cómo se llama esa acción? Se llama de distribución. Así como la acción de reintegro de los deudores se llama de contribución, la acción del acreedor que no cobró
frente al que cobró el total es la acción de distribución. Ahora, en la solidaridad activa, es decir, de más de un acreedor, tiene que estar pactada. Bien, no hay en la ley una disposición de solidaridad activa. Por lo tanto, la única fuente de solidaridad activa es cuando surge del título de la obligación. Ejemplo, caso típico, el contrato. En cambio, cuando hablamos de la solidaridad pasiva, es decir, de solidaridad entre deudores, ahí hay dos fuentes de las que puede surgir. Puede surgir del contrato, si hay una obligación de carácter contractual, hay dos deudores que contrataron con un acreedor y dispusieron ser solidarios respecto de la deuda, o bien que la solidaridad surja de la ley. En el único caso donde la ley dispone solidaridad de más de un deudor en sujeto plural, es en la solidaridad pasiva. Sí, Candela. Perdón, profe, no me queda en claro la distinción entre lo simplemente mancomunado con objeto indivisible con las obligaciones solidarias. O sea, bien. En los cuando el efectos... acreedor, digamos, le reclama al deudor. Esa parte no me queda clara cuál es la distinción. Bien, ahora vamos a ver los efectos de la solidaridad, pero para adelantarte y hacerlo simplificado, la ley va a dar efectos para cuando el objeto es indivisible, la obligación simplemente mancomunada, y te va a decir que si se extingue por transacción, si se extingue por pago, si termina esa obligación por el cumplimiento de uno de los deudores, se extingue para todos. Sin embargo, te dice que si uno incurre en mora o es culpable o ha tenido una actitud dolosa respecto al acreedor, en la indivisibilidad es un efecto personal. Mientras que en la solidaridad la propagación de efectos es tan fuerte que si está establecida la solidaridad o surge de la ley y uno de los deudores solidarios incurre en mora, esa mora afecta a los restantes. La responsabilidad que genera esa mora afecta a los otros. Fíjate que si bien hay efectos comunes entre lo indivisible y la solidaridad, en la solidaridad la propagación de efectos, que tiene que ver con la responsabilidad de todos los deudores frente al acreedor, es mucho más fuerte que la indivisibilidad de una obligación simplemente mancomunada. Ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? Este cuadro que yo les estoy mostrando, y ahora vamos a empezar con los ejemplos y van a ver cómo se comprende esta situación en la práctica. Este cuadro, les diría que es el cuadro que yo le pondría un signo de exclamación. Cuando la forma de vincularse por un contrato fuera solidaria, se dice en ese contrato, todos los deudores responden de manera solidaria, esa va a ser la vinculación, sea el objeto divisible o indivisible. Va a haber propagación de efectos para todos los deudores según la regla de la solidaridad. Si no surge del contrato, al menos tiene que surgir de la ley, únicamente para la pasiva, es decir, únicamente la solidaridad pasiva legal se da respecto a los deudores, no respecto a los acreedores. Si la ley dice todos los deudores son solidariamente responsables, se aplica esa propagación de efectos, no importa si lo que deban sea una propiedad indivisible o una suma de dinero divisible. Y no se presume, insisto, y esto seguro puede ser una pregunta de parcial. Y ahora, cuando veamos la solidaridad, vamos a ver por qué no se presume. Porque
es tan fuerte la propagación de efectos hacia los otros, codeudores o coacreedores, que si no está prevista o no surge de la ley, no se produce ese efecto expansivo. Sí, Agustina. Hola. Hola. ¿Qué tal? Cuando hablamos de las obligaciones mancomunadas de objeto indivisible, Sí. donde la responsabilidad no se va a propagar solo, es como que está planteado en el caso de que el acreedor constituya en mora, pero si no lo hace porque es una, si no lo hace porque, por ejemplo, es una obligación de plazo expreso, o sea, Sí. de plazo cierto expreso, Sí. ahí todos estarían en mora. Ahí todos están en mora. Pero la mora es personal. Ahí están todos en mora porque todos son deudores de una obligación de plazo con mora automática. Pero no porque se propagan los efectos de uno a otro. Okay. ¿Se entiende? Okay. Sino porque la obligación... No por efecto del tipo de obligación. Exactamente. Si en esa obligación todos están en mora porque todos tenían que cumplir con la prestación el 30 de noviembre y no la cumple ninguno, la mora no deja de ser personal. Todos están incumpliéndolo. Claro, pero no por la acción de uno solo, sino porque no por la todos acción de uno incumplieron al mismo solo. tiempo. En cambio, si, como vos decís, hubiera una constitución en mora y hay uno que es moroso por su culpa o dolo, porque la mora es el retardo con la imputabilidad, el efecto personal en la indivisibilidad no se propaga, pero sí lo hace en la solidaridad. Vamos a ver. Y en ese caso es un caso en el que el acreedor lo haya intimado a esa persona puntualmente. Exactamente. Y no a otro. Exactamente, sí. En el caso que Bien. vos das, si la mora es automática, lógicamente todos son individualmente responsables, todos están en la misma situación personal, no por propagación de efectos, sino porque todos están en mora imputable. Bien. ¿Sí? Sí. Vamos a ver los casos. Y fíjense, bueno, dijimos, si se previó en el contrato, no hay nada más que decir. Digamos, si en el contrato se dice, Juan y Pedro le deben dinero a Manuel y son solidariamente responsables en esa deuda, Mabel le puede reclamar el total a Juan o el total a Pedro, no importa si es divisible o indivisible, porque se vincularon solidariamente. Entonces, el vínculo solidario tiene tal fuerza y tal importancia que hace que el acreedor le pueda reclamar a cualquiera de los dos. Y si son varios acreedores y un deudor, por ejemplo, de vínculo solidario, cada acreedor también podrá reclamar el total a ese deudor o a cada uno de los deudores, si son solidarios, deudores y acreedores. ¿Sí? Ahí lo previeron, no hay ningún problema. Si no está previsto, vuelvo a insistir, cuando la solidaridad no está prevista expresamente, rigen las reglas de la mancomunación. ¿Y cuál es el caso donde el acreedor o los acreedores le pueden reclamar el total a uno solo de los deudores? Si el objeto es indivisible. Y ahí rigen las reglas de la indivisibilidad. Ahora, yo les dije, y acá está el tema que más nos va a conectar con la responsabilidad y donde la solidaridad se ve, pero con total precisión, que es cuando la solidaridad surge de la ley. ¿Cuándo surge de la ley? Únicamente la solidaridad pasiva. No hay solidaridad de acreedores legal. La solidaridad de los acreedores tiene que estar pactada. La de los deudores puede ser pactada o legal. Por ejemplo, Profesor, padre, sí. Sí, adelante. una consulta. El objeto, a ver, yo quiero entender esto.
la obligación solidaria, Sí, el concepto sí. ligado a qué situación, a una situación donde una única persona de ninguna manera puede ser responsable por el todo. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, que no sé si estoy bien, por eso le pregunto, en una casa, vamos a suponer que yo contrato para hacer una casa y uno hace la parte civil y otro hace la parte de los servicios. Entonces, Sí. en ese caso, digamos, el objeto final del contrato tiene como responsable sí o sí a esas dos partes. Claro, pero O ahí sea, no tenés un no, yo objeto. quisiera ver si usted me puede Sí, aclarar esto, este perfecto. concepto, es decir, cuando una Clarísimo el relación... ejemplo. Ahí Sí, no estás obligado a entregar una casa, que sería un objeto indivisible. Ahí los deudores están obligados cada uno a realizar un hecho. Fíjate que es una obligación de hacer, donde uno tiene que hacer tal tarea y el otro tiene que hacer tal otra tarea. Con lo cual ahí es perfectamente separado lo que cada uno debe hacer. Por eso, cuando cada uno está obligado a realizar un hecho, cada uno es responsable del hecho que debe realizar. Ahora, si los dos están obligados a entregar la propiedad, ahí el objeto es indivisible. Con lo cual no hay que digamos, confundir la obligación que consiste en una entrega de cosa cierta con la obligación que puede constituir un hecho. Yo tengo que pintar las paredes, el otro tiene que construir las vigas. Cada uno tiene un hecho que realizar, con lo cual allí es divisible, cada uno tiene su propia obligación, digamos. Ahora, si ambos deben entregar la propiedad lista al acreedor, ahí hay un objeto indivisible. Aún siendo simplemente mancomunada, no hay manera de que los dos cumplen si no es con la entrega total. Con lo cual ahí la indivisibilidad del objeto es lo que va a marcar que deba satisfacer cada uno el total, o la entrega Juan, o la entrega Pedro, o la entregan ambos. No sé si fui clara. Digo, sí, hay pero que saber distinguir si la prestación es un hecho, la prestación es una obligación de dar un cuerpo cierto, la obligación es de entregar dinero o la obligación es de no hacer. Eso nos va a ir determinando la divisibilidad o la indivisibilidad de la prestación. ¿Sí? bien, gracias. Yo voy a Gracias. cortar acá la grabación para armar un nuevo video y que no se haga tan largo.